Muy bien, pues vamos a comenzar este precioso seminario. Felicidades a todos ustedes que han venido, porque el hecho que tú hayas asistido solamente implica que estás interesado en conocer, saber, entender la geopolítica en la cual el mundo se encuentra actualmente, las condiciones en que el mundo se encuentra actualmente y al mismo tiempo la brevedad de la vida que nos queda. La Biblia lo repite continuamente, somos peregrinos en un mundo que no es de nosotros, en un mundo ocupado por el enemigo, donde estamos en un campo de guerra. Tenemos que entender estas verdades. Estamos en un mundo que es un campo de guerra, donde el enemigo tiene el control de las personas que no tienen a Cristo. Dios rescata un remanente de este mundo, que somos la iglesia, para poder resistir, no perseguir, resistir al enemigo y permanecer firmes hasta el fin. Y Jesucristo lo dice claramente: si estás edificado sobre la roca, que es Jesús, vas a poder aguantar, vas a llegar con una serenidad, una paz, una seguridad, una esperanza hasta el día de tu muerte, porque nunca dejaste de confiar en la palabra de Dios. Antes de que abramos nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que vamos con estos pasajes a iniciar este seminario de profecías bíblicas, les doy algunos datos que me gustaría que los apuntaras, que son importantísimos. Estos datos que te voy a compartir es la importancia que tienen las profecías bíblicas. Dentro de la teología se llama escatología, que es la rama de la teología que estudia las cosas que vienen, el futuro. Vamos a Apocalipsis, por ejemplo, rápidamente, y dice las cosas que han de suceder. Y se nos revela en Apocalipsis que el Apocalipsis es futuro. Nada de las cosas del Apocalipsis del capítulo 4 o 5 en adelante han sucedido todavía. No han sucedido los sellos, ni las trompetas, ni las copas. El anticristo no ha hecho su aparición en el mundo, pero la señal más grande de que nos encontramos al borde del cumplimiento de las profecías finales es el regreso de Israel el 14 de mayo de 1948 a su tierra. Si Israel, escucha esto, si Israel no hubiera regresado, si los nazis hubieran terminado con el mundo judío, las profecías de los últimos tiempos relacionadas con la nación de Israel no se hubieran podido de cumplir. De una forma soberana, Dios usa la Primera Guerra Mundial para preparar el terreno al regreso de los judíos. ¿Qué significa esto? Que después de la Primera Guerra Mundial, el mundo otomano turco o el imperio turco tenía ocupada toda la región geográfica del Medio Oriente. Entonces era lógico que los judíos no podían regresar cuando los otomanos turcos tenían el control del Medio Oriente. Los ingleses y los franceses sacaron a los otomanos turcos del Medio Oriente en 1923. El general Allenby entró, fue a Egipto y cambió completamente, radicalmente el mundo del Medio Oriente. Pero todavía no estaban preparados los judíos para regresar a su tierra. La Segunda Guerra Mundial los preparó para regresar a su tierra. Entonces Dios ha usado de una forma progresiva. No hay ningún evento, ningún suceso en la historia, ni en la geopolítica, que sea coincidencial, que sea un accidente. Todo está absolutamente conectado cuando comenzamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos guía siempre, y podemos conectar los dots, como dicen en inglés, las piezas del rompecabezas, y hasta que tengamos un panorama, una pintura completamente clara. Antes de poder comparar un evento, viene lo que decía Michael Land, el sensacionalismo o el amarillismo, que es tomar un versículo por acá, otro por acá, otro por acá,
y armar una doctrina sin tomar en cuenta lo que dicen los otros pasajes del Antiguo Testamento. Y como la Biblia no es de interpretación privada, porque es la primera objeción que siempre me encuentro con personas que no son cristianas, politólogos, cronistas, entrevistadores en la televisión, es que la Biblia cada quien la interpreta y hay muchas interpretaciones. Discúlpenme, Señor, pero la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiero decir? Que es el mismo Espíritu Santo el que interpreta la Biblia. Segundo de Pedro capítulo 1. En otras palabras, voy a Apocalipsis y encuentro cuernos y el menorá y encuentro las bestias, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir, bueno, yo creo que esto significa esto. Tenemos que buscar inmediatamente, al venir a Apocalipsis, checar. Dos libros importantísimos. Uno, Daniel. Sin el libro de Daniel no se puede interpretar el Apocalipsis. Ni el Apocalipsis sin conocer Daniel. Y Zacarías y Ezequiel. Porque son pedazos del rompecabezas que Dios nos busca, nos dirige para que diligentemente podamos descubrir el significado. Mientras tanto, pues son solamente meras especulaciones y muchas veces hipótesis o pensamientos humanos, precisamente por la falta de coherencia y de unidad en la palabra de Dios. Los datos que les quiero dar a entender son los siguientes. Están dados por la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton Payne. Busca la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton con B de burro, Payne, P-A-Y-N de Enrique, Payne. Escucha lo que dice. Hay 1240 profecías en el Antiguo Testamento. 1240 profecías en el Antiguo Testamento y 578 en el Nuevo Testamento. O sea, un total que todos los 66 libros de la Biblia contienen 1817 profecías. Estas profecías están contenidas en 8352 versículos de la Biblia. En 8352 versículos de la Biblia. Y en la Biblia hay 31.125 versículos aproximadamente. Repito, en la Biblia hay 31.124 versículos. Esto nos da una conclusión, escucha, que el 30% de lo que está escrito en estos 66 libros que forman el compendio de la Biblia es de profecías. El 30% o una tercera parte de la Biblia son profecías. Imaginémonos la importancia que el Espíritu Santo, Dios el Padre, le da a las profecías de la Biblia. Y finalmente, todas las profecías de la Biblia, absolutamente todas, se tienen que cumplir. Y no hay, ya no existe ninguna profecía que se dé fuera de la Biblia. Si alguien me dice, pues es que el presidente del Ecuador va a ser tal persona, por aquí por agua el Espíritu Santo me dice, etcétera, etcétera, yo siempre les digo, escribe Primera de Pancho 3:1 y pégaselo a la Biblia. Porque la Biblia termina de esta manera en Apocalipsis, si alguno le agrega algo. O sea, la revelación de Dios está completa. No hay nada que agregar. Todo lo que Dios quería enseñarnos acerca del futuro está en las Sagradas Escrituras. Ya no hay nada que nos pueda Dios revelar que no esté en las Sagradas Escrituras. Y tenemos que tener muchísimo cuidado en estar escuchando, ¿verdad?, supuestos mensajes relacionados con el futuro, que va a un temblor el mes que entra, o en diciembre, o esto y el otro. Disculpan, ¿verdad?, pero no está en mi Biblia. Son especulaciones, pueden ser coincidenciales. Como ahora está muy de moda el grupo de los Simpsons, tus preferidas caricaturas, que están anunciando que Trump lo van a matar, que esto y el otro, ¿verdad? Bueno, hay ciertas coincidencias con muchas cosas, porque el diablo dice en Apocalipsis 12 que sabe que su tiempo es corto. Y si tú ves, por ejemplo, profecías de Nostradamus, el 20% se cumplieron
casi el 80% no se cumplieron. Y hay una ley en la Biblia, Deuteronomio 18, que si no se cumple el 100% de lo que alguien dijo, es un falso profeta. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, muy bien, aun cuando no sabemos el día ni la hora, Dios no está en contra que nosotros sepamos los tiempos y las sazones. Como le dice Pablo a la carta a los tesalonicenses, sabemos, ¿verdad?, que no ignoran ustedes los tiempos y las sazones de los últimos tiempos. Mateo 17, Cristo se enoja con los fariseos. ¿Cómo es posible que vean el cielo con los arreboles que están juntando y no entiendan los tiempos en que yo tenía que venir? Otra de las tribus de Judá conocían los tiempos de Dios. Entonces el hecho que nosotros podamos decir, bueno, de acuerdo a este análisis, tenemos, no sé, 4, 5, 10 años, pueden ser 15 años, es posible que Cristo venga antes. Yo tuve una conclusión que dice la Biblia en la parábola de la higuera, Mateo 24, la higuera es Israel, sin ningún lugar a dudas, que cuando la higuera reverdeciera, que fue en 1948, no pasaría una generación. Y una generación de la Biblia es, Salmo 90, 80 años, aproximadamente. Porque ya de Moisés en adelante, las generaciones de atrás quedaron. En Génesis 13 y 15 dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, le dijo, van a pasar ustedes 400 años prisioneros en Egipto. 4 generaciones, y ahí eran de 100 años las generaciones. Pero ya del Salmo 90 para adelante vemos que aproximadamente son 80 años. Yo dije 1948 más 80 el año 2028. Entonces aproximadamente podría ser, aproximadamente, ¿por qué? Porque el calendario fue cambiado. Los judíos tienen un año de 360 días. El calendario gregoriano le agregó el Papa Gregorio en el siglo III aproximadamente 5 días más. Entonces no podemos nosotros decir, vamos a contar 365 días de Cristo en nuestros días. Cristo muere en el año 33 aproximadamente y Él muere bajo el Antiguo Testamento. Entonces no podemos contar desde el nacimiento de Cristo hasta el 2023 que nos salgan los números y las cuentas, porque tenemos que quitar los 33 años de Cristo para que ahí comenzó el tiempo de la gracia, de la iglesia, que fue una entidad completamente diferente a el pueblo de Israel, que lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces todas estas cuentas y todas estas cosas que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para nunca poder decir un día ni la hora, pero sí podemos decir, ¿verdad? Estamos en los tiempos finales, como lo estamos comprobando en la Biblia, y Dios nos está alertando, como le dijo a Noé, prepárate, porque no hará Dios nada sin que se lo revele a los profetas. Voy a destruir el mundo, prepara una arca. Y ahorita Dios nos está alarmando, nos está alertando, prepárense porque vengo pronto. No sabemos en qué día, pero tenemos que estar preparados, porque no hay duda alguna que nos encontramos en la última generación. Muy bien, una vez que vemos esto en Ezequiel 38, es una profecía dada hace aproximadamente 2700 años. Voy a leer los primeros versículos para irlos exegéticamente describiendo y podamos irnos uniendo a esta maravillosa revelación de Dios en Ezequiel 38 y 39, que dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo el tiempo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas.
Versículos 5 y 6 son los más importantes de este capítulo, porque se describen las naciones, que hace 2600 años muchas no existían, y no se describen con el nombre que tienen ahorita. ¿Cómo podemos ubicar estas naciones, como lo vamos a ver, que son realmente las que actualmente ocupan ese lugar por su situación geográfica? Persia, 1985 le cambió el nombre a Irán. Persia es el nombre de Irán. Señores historiadores que nos visitan, estudiantes de la palabra y de toda la geopolítica, hasta 1985 se le cambia el nombre a la República de Irán. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre a la República Islámica, ya que sacaron al Shah de Irán, ahora es la República Islámica de Irán. Persia, Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Si vamos al capítulo 10 del libro del Génesis, vamos a encontrar que después del diluvio se formaron 70 naciones. 70 naciones descendientes, las 70 naciones. You're my dandelion, good luck. You're my sandalwood, I never give you up. You're my on fire, hot sun. You're my desire, you're my one love. Do you wanna ride, baby? 'Cause I take it real slow. Do you wanna ride, baby? I got some places we could go. Got the backseat bumping, we could back it up. Al Green singing, go and turn it up. Wanna lean back, baby, can we loosen up? 'Cause you got that key, go and start me up. You doing something to me right now. Pocket bottle, water, purple clouds. Or you could put me right now. I wanna know if you could ride, baby. Listen, we could take our time, baby. Or we could really go all night, baby. I can make this really, really easy for you. I just wanna go into the deep end with you. Ariel on the collection is treasure chest. Doctor, you the specialist. And this love is relentless. I'm shutting doors on these old. Loyalty, my movement, I ignore and just roll. 'Cause I never... You're my dandelion, good luck. You're my sandalwood, I never give you up. You're my on fire, hot sun. You're my desire, you're my one love. Do you wanna ride, baby? 'Cause I take it real slow. Do you wanna ride, baby? I got some places we could go. Got the backseat bumping, we could back it up.
Al Green singing, go and turn it up. Wanna lean back, baby, can we loosen up? Cause you got that key, go and start me up. You doing something to me right now. Pocket bottle, water, purple clouds. Or you could pick me right now. I wanna know if you could ride, baby. Listen, we could take our time, baby. Or we could really go all night, baby. I can make this really, really easy for you. I just wanna go into the deep end with you. Ariel on the collection is treasure chest. Doctor, you the specialist. And this love is relentless. I'm shutting doors on these old. Loyalty, my movement, I ignore and just roll. Cause I never... Y las aproximadamente 200 que hay actualmente en el mundo, de 3 hombres. Toda la raza humana está formada o desciende de 3 hombres, los 3 hijos de Noé: de Sem, de Cam y de Jafet. De Jafet desciende todo el mundo anglosajón. Estamos hablando de Europa. De Sem, todo el mundo semítico. Estamos hablando del Medio Oriente, del Asia Central y del Asia Menor. Por eso es un gran error decir, eres antisemita, porque cuando decimos antisemita, siempre nos dirigimos o creemos que es en contra de los judíos. Pero los árabes también son semitas. Los chinos son semitas, porque toda esa área geográfica es la de Sem. Y todos estos que se formaron en el Asia emigraron a formar el continente americano en el cual tú y yo vivimos. Entraron por el estrecho de Bering, Alaska, y entonces los apaches, los sioux, los cherokees, los tlaxcaltecas, los zapotecas, los aztecas, los aucas, los lacandones, todos los indígenas que forman el continente americano, ¿de dónde salieron? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen las mismas características faciales? La mayor parte de ellos, porque todos vienen del continente semítico o de la descendencia de Sem. Y finalmente tenemos a Cam, que formaron el continente africano. Así que todos en el mundo no hay más que 3 descendencias: de Jafet, de Cam o de Sem. Cuando la Biblia dice aquí en el versículo 5, Cus y Fut, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10 y veamos de quiénes de los 3 hijos de Noé descienden Cus y Fut. Dice así, versículo 5, de estos poblaron las costas según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos ¿de quién? De Cam. ¿Qué formó Cam? El continente africano. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cut, Seba, Avilá,
Saftá, Raama, Sabteca y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Vemos inmediatamente entonces, regresamos a Ezequiel 38, que cuando la Biblia menciona a Cus y a Fud, se está refiriendo a las naciones del norte de África, que forman actualmente Marruecos, Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera. Entonces vemos que regiones de África se están describiendo que formarán la alianza de la invasión futura contra Israel junto con Irán. Hasta ahí vamos bien. Ezequiel 38, versículo 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando hablamos de Gomer, la mayor parte de los escatólogos en el mundo la relacionan con Alemania o la zona de la Anatolia geográfica que está alrededor de Armenia, de Argelia o de Turquía, porque Togarma es Turquía. Entonces aquí tenemos ya un grupo de naciones que está la Biblia describiendo que van a formar parte de una invasión futura. Esto es asombrosamente, con una exactitud que solo Dios la pudo describir, vendrán contra Israel. Vamos a trasladarnos ahora a los eventos del último año. Escuchen esto, del último año. Estas naciones nunca, jamás en la historia habían formado una confederación política. Nunca había habido una alianza entre naciones rusa con África, Turquía, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando se dice que viene Rusia contra Israel en los últimos tiempos y que se menciona a Turquía. Pero un momento, Turquía hace un año, yo platiqué con un amigo mío que amo mucho y que tiene otra perspectiva profética, y me decía: Armando, ¿cómo puedes incluir a Turquía cuando pertenece a la OTAN? O sea, al ejército de Europa. Entonces, Turquía tendría que rebelarse contra la OTAN y unirse a Putin para que las profecías se cumplieran. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante la pandemia. Vamos a profundizar un poco más adelante acerca de esto, pero en la pandemia vamos a ver que se le cortaron a Rusia todas las transacciones internacionales del SWIFT. No podía Rusia ya transferir dinero a ninguna nación de Europa, ni Europa a Rusia. En fin, ¿verdad? De acuerdo al plan, porque fue un plan del presidente Biden, arrinconar económicamente a Rusia. Se les volvió la espada en contra de su propio corazón, porque no le hicieron absolutamente nada las sanciones económicas a Rusia, simplemente porque Rusia provee el 60% del gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, que intentaron volar y que volaron y causaron un daño increíble a Europa. Y si el 60% del gas viene de Europa a través de Alemania, y Alemania le surte a las demás naciones europeas el gas, por el amor de Dios, que cuando le dijeron: vamos a quitarte las transferencias bancarias y las económicas, Putin se rió. Absurdo completamente el plan del presidente de Estados Unidos, como han sido otras decisiones anteriores que han sido muy, pero muy fuera del sentido común y de la lógica más elemental. Pero vamos a ir más adelante a eso. Entonces vemos nosotros que aquí se describen estas naciones hace 2700 años que actualmente están unidas. El último acontecimiento es el golpe de estado en la nación africana de Níger. No Nigeria, porque Níger y Nigeria son dos naciones diferentes africanas. No cabe duda que el presidente Vladimir Putin, les voy a dar toda esta información para que vayamos uniendo lo que está pasando en el mundo con la Biblia. O sea, los acontecimientos no forman la Biblia.
sino que la Biblia nos revela lo que está pasando actualmente. Entonces no podemos tomar una guerra o un temblor y buscar lo que esté en la Biblia, porque no todo está en la Biblia. Tenemos que tomar la Biblia y ver qué cosa está en la Biblia que está sucediendo en el mundo actualmente, para que nuestros ojos estén puestos en Jesús y sepamos que antes de que sucedan, Jesucristo nos los dijo: se los digo para que cuando suceda, recuerden que yo se los dije con anticipación. Yo soy Dios, el único Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Putin está determinado a moldear el futuro de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la Unión Soviética, antes de 1991. 1991, vimos un poco rápidamente ayer que Mikhail Gorbachev va con el Papa Juan Pablo II desde el Vaticano, usando la plataforma del Vaticano para lanzar un mensaje al mundo. El comunismo como ideología fracasó. Y Gorbachev dijo estas palabras: número uno, porque sacamos a Dios de la Unión Soviética, y número dos, porque nos aislamos del mundo capitalista. Ahora, muy bien, Putin en el año 2000 entra como nuevo jefe de Estado en la actual Rusia, porque la antigua Unión Soviética se deshizo en 1991 en 15 repúblicas. O sea, casi el 30% del territorio. El 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética se perdió en 1991 con la caída del comunismo. ¿Cuáles son estas naciones actuales? Que se separaron de la Unión Soviética: Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, todas las naciones que están alrededor del Mar Caspio y el Mar Negro. Y que, interesantemente, todas estas naciones forman la región geográfica de Magog. Hasta me da escalofríos la maravillosa exactitud de la palabra de Dios. Lo vamos a ver con más tranquilidad. Entonces, hubo un pacto que se llamó el Pacto de Varsovia el siglo pasado, donde bajo un presidente ruso se firmó con la OTAN. Y la OTAN es el ejército de Europa. Europa tiene un ejército, las naciones que pertenecen a la Unión Europea, que se llama la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que es lo que significan las siglas OTAN. Muy bien. Y OTAN prometió a Rusia, después de que cayó el comunismo, que ya no se iba a extender la OTAN. O sea que la OTAN ya no iba a tratar de avanzar hacia el norte de Europa y al oriente de Europa, que es casi, ¿verdad?, a la izquierda de Rusia, para ocupar esas naciones, porque harían peligrar la estabilidad y la seguridad futura de Rusia. O sea, olvídense ya de Rusia. Quédense ahí, por favor, señores, en la organización que tienen ahí en Europa, y no avancen más. Y se firmó un tratado. Sin embargo, a principios de este siglo se comenzó a violar este tratado. Y cuando entra el presidente Joe Biden, después la humillante derrota que tuvo en Afganistán, cuando el grupo talibán sacan a los norteamericanos de Afganistán, vergonzosamente dejando más de $6 billones en armamento, en helicópteros, en computadoras, en armas tecnológicas modernas, pues quedó bastante incómodo el presidente Biden, y llegamos a un punto ahorita en el mundo donde ya no es Rusia contra Ucrania. Lo voy a explicar. Estamos en un punto en el mundo donde los dos hemisferios del mundo, el occidental y el oriental, se enfrascan por primera vez. Siempre ha habido guerras, y Francia en África, Inglaterra en África, los musulmanes en el Medio Oriente, pero hasta este momento de la historia es las dos mitades del mundo, el Medio Oriente, el occidente y el oriente y el occidente, que se enfrentan como dos colosos para poder determinar quién finalmente se apodera del mundo entero.
El presidente Biden es el primer presidente con esta ambición global ya. Ahora tenemos que aprovecharnos que Rusia, etcétera, etcétera. Vamos a seguir avanzando, convence a la Unión Europea, vamos a seguir avanzando. Tenemos que tomar naciones que vayan cerca de Rusia y la más cercana es Ucrania, gobernada por un hombre judío, Zelensky. Qué ironía, ¿verdad? Zelensky es judío, muchacho joven que antes de ser presidente era cómico de la televisión, era un comediante, nunca fue político. Vamos poquito a poquito. Entonces, dice Biden, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar hacia Ucrania. La inteligencia rusa, porque Vladimir Putin, escucha esto, Vladimir Putin es el estratega político-militar número 1 en el mundo actualmente. Ni Inglaterra con Scotland Yard, ni Israel con el Mossad, ni Estados Unidos con la CIA y el FBI, los más grandes militares se comparan con la mente de Putin militarmente, estratégicamente, porque él fue el antiguo jefe y director de la KGB. Significa que él fue el jefe del servicio secreto y de espionaje de la Unión Soviética. Así que él tiene una perspectiva y una visión geopolítica asombrosa. Y es un hombre, ¿verdad?, con una inteligencia, le puedes llamar diabólica, como tú le quieras llamar, pero en el momento que él escucha y sabe que la OTAN va a seguir avanzando hacia el norte y que quiere en Ucrania, porque si la OTAN o el ejército de la OTAN, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, ese es el problema que se enfrascó Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia. Si la OTAN llega a convencer a Ucrania, escúchame, si la OTAN, el ejército de Europa, llega a convencer a Ucrania que necesitan convertirse a la OTAN, en ese momento la OTAN pone armas nucleares apuntando a Moscú, que llegarían en menos de 10 minutos. Es exactamente, yo lo he dicho, como en México, si ahorita nuestro presidente le permite a Rusia poner misiles apuntando a Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Se cruzarían de manos? Dirían, oye, presidente mexicano, o me sacas aquí los misiles o vamos a tener un problema muy, muy grave. Y fue exactamente lo que sucedió a principios de 1960. Khrushchev, primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos de Norteamérica. La CIA le comunica al presidente John Kennedy en aquel tiempo que había misiles ya a través de los satélites que estaban ocupando la isla de Cuba apuntando a Estados Unidos. Y Kennedy no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente dijo, esto no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo vamos a permitir esto, verdad? Que nos vayan a bombardear en cualquier momento. Le mandó un recado a Khrushchev, o los sacas y los retiras, o entramos a una tercera guerra mundial. Fue el primer intento de una guerra nuclear en el siglo pasado. El tiempo más peligroso que aproximó al mundo a una guerra nuclear fue la invasión a Cuba de Rusia. Khrushchev es convencido, sabe que Kennedy está determinado y saca los misiles y se van a Rusia. Se salvó el mundo de una guerra nuclear. Es exactamente lo que está pasando y se vuelve a repetir en Ucrania. Putin dice, me sacan y se salen de Ucrania y no entran a Ucrania ni me ponen misiles o vamos a entrar a una guerra nuclear. Entonces Putin manda 150,000 soldados que rodean toda la frontera de Ucrania. Estados Unidos se da cuenta, el presidente Biden, que sus sueños de convertir en Rusia están todavía muy lejos, que Putin no es un pato muy fácil de poder matar, y entonces comienzan a aplicar sanciones económicas a Rusia, olvidándose, ¿verdad?, de que las sanciones económicas no funcionaron porque inmediatamente China se une con Putin. Xi Jinping, el presidente de China,
se une Rusia, China, Irán, actualmente este año Arabia Saudita, la India, Siria, Irak, casi todas las naciones del Medio Oriente están controladas. Y ahora con el golpe en Níger de África, las naciones de África acaban de tener hace menos de 2 semanas, más de 40 naciones se juntaron con Vladimir Putin. La Biblia dice que en los últimos tiempos las naciones que se iban a unificar serían naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente para invadir Israel. Y ahora la finalidad principal de Putin es que las naciones de África estén convencidas, porque ¿quién creen ustedes que dio el golpe de Estado? Hace una semana, el grupo mercenario llamado Wagner, que acaban de derribar el avión hace 2 o 3 días, donde iba Prigozhin, el director, que era el brazo derecho mercenario de Putin, y fue el que dio el golpe de Estado en Níger y quería seguir expandiéndose a través de mercenarios Putin, uniendo a las naciones de África, convenciéndolas que dejen Europa y Estados Unidos, y ahora se convierten bajo el protectorado de Rusia y de China. Y China y Rusia actualmente son las 2 naciones más poderosas del mundo entero. Este tratado que quisieron hacer con otras declaraciones deja claro que Putin anhela un mundo donde Rusia presida o gobierne a una unión eslávica compuesta por Belarus, Rusia, Ucrania, Kazajistán y Kirguistán, las naciones que se separaron de Rusia en 1991. Y finalmente veamos algo muy cerca de la vida o del carácter o de la personalidad de Vladimir Putin, porque Vladimir Putin quiere hacer de Ucrania realmente, y a Europa y al mundo, conformarse a la versión que él tiene, porque Putin anhela volver a recuperar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética con el comunismo, y que todas estas repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, se vuelvan a unir a Rusia, incluyendo Ucrania. Y cuando Putin estuvo en Ucrania, recuerdo que tuve un debate con un politólogo que me dijo: no es imposible, Putin no va a invadir Ucrania, no puede hacer esto, no sabe con quién está enfrentando. Y lo dijimos nosotros, no basado en nuestras especulaciones, ni en nuestra visión geopolítica. Le dije, la Biblia dice que Putin no se va a salir de Ucrania. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? Ucrania pertenece a la zona de los magogitas. Gog en tierra de Magog. ¿Quién es la región geográfica de Magog? Todas las repúblicas se separaron de Rusia, incluyendo Lituania, Estonia, incluyendo las que están junto al Mar Negro y al Mar Caspio. Y muchas de esas también posiblemente sean Finlandia, Suecia y las que se encuentran junto, que es Noruega. Entonces, sabíamos nosotros como cristianos, y lo dije, Putin no lo saca de Ucrania. Y finalmente, otro ejemplo para que tengan ustedes una mejor comprensión: Israel. En 1967, la Guerra de los 6 días,
Israel gana la guerra a 5 naciones árabes. Israel entra a la península del Sinaí, conquista la Franja de Gaza, el Banco Oriental, e Israel conquista las colinas del Golán, que están al norte de Israel, junto al mar de Galilea casi, y es la frontera con la nación más grandemente enemiga junto con Irán de Israel. En 1967, en la Guerra de los 6 días, las Naciones Unidas le dijeron a Israel: sálganse de la península del Sinaí. Se salieron. Les permitimos que se queden con la Franja de Gaza, que es donde están los palestinos ahorita, y la Franja Oriental. Y sálganse de las colinas del Golán. Y entonces el general Moshe Dayan, que fue el jefe militar en la guerra del 67, que fue una guerra sobrenatural, dio esta orden: nunca, jamás nos saldremos de las colinas del Golán, porque es la frontera con Israel. Y si cedemos estratégicamente y militarmente a este punto, donde si las colinas del Golán son dominadas por Siria, no tenemos protección futura para nuestra autodestrucción. Entonces, hasta este momento, las colinas del Golán están vigiladas por el ejército de Israel. No pueden permitir que en la frontera tengan un enemigo. Rusia no podía permitir en su frontera que la OTAN pusiera armas nucleares. Y hasta este momento, si Ucrania se une a la OTAN, explota la guerra, porque Putin no lo va a permitir. Vayamos ahora, después de estos datos importantes, para comprender en qué situación se encuentra esta profecía. Gog es el nombre de un jefe, comandante. Se podría llamar el título de zar o el título de faraón. Es el nombre hebreo que implica liderazgo. Entonces, Gog se le da el nombre al líder de esta alianza o de esta invasión. Gog tendrá varias naciones, como estamos viendo, y poblados aliados a esta nación, como va a ser Israel, Irán, apúntalo, Turquía, Etiopía, Sudán, Libia, Somalia, Algeria y Marruecos. Cuando vino la pandemia, estas naciones africanas dependían del grano, del trigo y del gas, y lo tiene Rusia. Entonces comenzaron las naciones africanas a orillarse y alejarse del protectorado supuestamente de Estados Unidos y de la OTAN. Y la personalidad de la actual administración norteamericana bajo el gobierno o la administración de los demócratas se cayó en Europa, porque Europa descubrió también por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que ya no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos. Que ya Estados Unidos tiene un frente. Ahora China está a punto de invadir Taiwán. Escuchen esto. En Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo entero. Los chips de los carros, los chips de las computadoras. El que se apodere de la isla de Taiwán pone al mundo de rodillas. Casi es como apoderarse del petróleo del Medio Oriente, de Irak, Arabia Saudita y Siria. Y si China entra a Taiwán, va Estados Unidos, va Europa, va la OTAN. Van a controlar el mundo de la tecnología, como ya lo están haciendo. Ahorita tecnológicamente creo que no hay nadie que avance más que China en el mundo tecnológico, unas cosas impresionantes que están desarrollando. Si Corea del Norte invade Corea del Sur, se estalla otra guerra. Si Siria invade junto con Irán, Israel, estalla otra guerra. Y si Rusia manda un primer misil a Estados Unidos se acaba. Bíblicamente no aparece Estados Unidos en la Biblia. Ahora, en penúltimo lugar, para terminar esta primera sesión, solamente les comparto lo siguiente. Estados Unidos tiene portaaviones, tiene aviones, tiene tanques de guerra, tiene soldados, pero la única nación en el mundo actualmente
más poderosa en cabezas nucleares es Rusia. Rusia tiene el armamento nuclear más grande del mundo, con los submarinos como el Poseidón, que tienen torpedos que no pueden ser rastreados, y que hay ya submarinos cerca de Alaska y en el Atlántico apuntando a Estados Unidos. No se pueden rastrear mediante el más sofisticado o aparatos o computadoras modernas para poder detectar que hay submarinos debajo del mar. Pero más adelante vamos a hablar más de las armas de aquí. El punto es el siguiente. Una vez me dijeron, bueno, mire, estamos en un mundo, esto no puede suceder. Porque si Rusia manda un misil a Estados Unidos y Estados Unidos le contesta, pues se van a acabar. ¿Y quién quiere ahorita autodestruirse? O sea, no creo que sean, me decían, no creo que sean tan locos actualmente para que Rusia mande un misil y Estados Unidos y se acabe el mundo. Y le dije, es precisamente el mundo en que nos encontramos, un mundo de locos. Nunca había llegado a esta psicopatía el mundo, ni paranoia, ni esquizofrenia, ni sociopatía, como actualmente se encuentran los gobernantes que están al frente de estas naciones, una bola de psicópatas, de enfermos mentales, que no prevén ni les importa más que un solo objetivo: quiero ser dueño del mundo. Serán como dioses. El problema es el siguiente, para terminar. Escúcheme. Si Rusia manda un misil a Estados Unidos, primero, se adelanta a Estados Unidos. Estados Unidos tiene menos de 20 minutos. El presidente de Estados Unidos tiene un portafolio con un maletín con computadoras, que en cuanto le avisen al presidente que hay un misil, las estaciones satelitales, el presidente aprieta un botón en el maletín que trae, y en ese momento la Marina, la Fuerza Aérea y los soldados en el área terrestre inmediatamente reaccionan sabiendo que ha entrado el país a una guerra mundial. Los submarinos inmediatamente norteamericanos se van a colocar en posición para ver mientras llega la comunicación de dónde viene el misil. Ahora bien, ese misil tarda menos de 20 minutos en llegar a Estados Unidos. Y bastarían 17 minutos nada más para que llegara el misil, y cuando apretara el botón el presidente Biden ya estallaría el primer cabeza nuclear en la ciudad de Washington, la cabeza del Capitolio norteamericano. Así que en una guerra nuclear, Rusia lleva la ventaja de la velocidad y de la tecnología y de las armas nucleares. La pregunta es, ¿desaparecerá Estados Unidos por una guerra nuclear, por lo cual no aparece aquí en la Biblia? Puede ser. La segunda opción, el rapto de la iglesia, desaparecemos millones de personas, hay cantidad de senadores y gobernadores de Estados Unidos que son cristianos, vendría un caos económico, vendría una cosa que sacudiría de una forma emocional Estados Unidos. Y número 3, que pudieran perder claramente la economía y la superioridad que tuvieron desde la Segunda Guerra Mundial al tener el dólar como la moneda para comprar el petróleo. En estos días, en estas semanas, en este día que amanecemos, Rusia, China, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita están ya planeando comprar el petróleo en yuanes. En cuanto pierda su supremacía económica Estados Unidos y el mundo, junto con el BRICS, se van a unir ya casi más de 15, 20 naciones al BRICS, que es otro grupo de naciones que están hartos de Estados Unidos y que quieren otra supervisión. Si llega este grupo a ascender como lo están prometiendo, esta semana se reunieron, ayer lo vi, a más de 10 naciones o 15 quieren unirse al BRICS. Estados Unidos se hunde porque su deuda es de 33 trillones de dólares. Sería impagable, se hundiría económicamente. Así que por cualquiera de esas 3 opciones, Estados Unidos está condenado, como todos los imperios, los egipcios, los asirios, los babilonios,
medos persas, griegos, romanos. No ha habido un solo imperio en la historia que dure mucho tiempo. Estamos en un punto culminante, emocionante en la historia, donde todas estas cosas podemos venir a este libro maravilloso que es la Biblia y darnos cuenta que los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. Que podemos ya gritar: Señor Jesús, ven pronto, tu iglesia te espera. Y el que tenga sed, que beba del agua de la vida. Hoy que Dios te lo ofrece gratuitamente, que te arrepientas de tus pecados y que vengas a la cruz. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura. Más segura que cualquier cosa que se pueda decir fuera de la Biblia en el mundo. Y haríamos bien en estar atentos a esta palabra como una luz, más bien como la única luz, porque no hay otra luz más grande que la que Jesucristo nos dejó revelada en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Señor Jesús, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para darnos la esperanza de volver a vivir, de saber que vamos de paso por este mundo, que quieres alertarnos en este mundo a despertar del sueño, porque nuestra salvación está cada vez más cerca. No sabemos el día y la hora, pero sabemos en nuestro espíritu que algo va a acontecer muy pronto en el mundo y que está relacionado con lo que tú revelaste hace 2000 años en tu santa palabra. Te bendecimos, Jesús, te amamos y sabemos que tú eres el único mediador, el único salvador, el único Dios entre el cielo y la tierra al que podemos seguir hasta el final de nuestra vida. Amén.